Continúen Igual, entonces. estaba hablando de los alambres macizos, que, bueno, toda su sección está llena de metal, en general de la misma composición que el material base, y en el caso de los alambres tubulares, también se les llama alambres con alma con protección gaseosa. ¿Por qué? Perdón, Porque te voy a interrumpir. sí, La presentación que estaba haciendo antes había mejor audio. Ahora hay como un eco. No sé si hay alguna diferencia en la ubicación del micrófono o algo. no, capaz que el internet. Yo lo escucho Bueno, igual que hace rato. igual. Bueno, entonces será mío. Perdón, disculpen la interrupción. Seguí nomás. Bien, en los alambres tubulares, como había dicho, se les llama también alambres con alma con protección gaseosa. ¿Por qué? Porque no están formados completamente de material macizo, sino que están rellenos internamente por un polvo granulado que está compuesto por otros metales y otros componentes, que se les llama también fundente. Tiene las mismas funciones que cumpliría el revestimiento de electrodo revestido, valga la redundancia. En estos alambres, con respecto a lo macizo, los alambres macizos son más estables con respecto al arco eléctrico, tienen penetraciones más profundas en la soldadura, garantizan una mejor estética de la punta y reducen defectos como porosidades que se pueden producir en el cordón. No reemplazan completamente el accionar del gas activo e inactivo, que es la característica de este proceso de soldadura, pero sí mejora en las propiedades del cordón o las terminaciones del cordón. En los diámetros de elección de estos alambres dependerán del espesor del material base, de la posición de la soldadura y el tipo de junta. Los diámetros en los macizos varían desde 0,6 milímetros a 2,4 milímetros y los tubulares de los 0,9 a los 2,4 milímetros. En los alambres sólidos, según las normas, se lo puede encontrar con esta nomenclatura. El E indica el electrodo para soldadura por arco eléctrico. El R indica en la varilla de aporte. 70 te dice la resistencia a la tracción en miles de libras por pulgada cuadrada. El S indica que es un alambre sólido y el siguiente número que te indica la composición química del alambre. Pasar a la siguiente. En los alambres tubulares tenemos, bueno, en otra nomenclatura, por así decirlo, el E indica que se trata de un electrodo, el 7 que la resistencia mínima a la tracción del metal depositado, bueno, y el 1 la posición de soldadura, el T indica que es un alambre tubular, el 1 indica el uso adecuado del electrodo en cuanto a la polaridad y las características de la operación, y el C y M indica el gas de protección que se requiere. La letra C para 100% de dióxido de carbono, la letra M indica una mezcla de argón y dióxido de carbono. Si no llega a haber ningún tipo de letra, significa que el alambre tubular está en autoprotegido, significa que no necesita de un gas adicional y ya no se trataría de una soldadura MIG-MAC. Acá tenemos un video de una soldadura MIG-MAC. En este caso es MAC porque se quieren unir dos chapas. El equipo es un alimentador de alambre externo con una torcha seca. Se ven las chapas que se quieren unir, se ve que no se preparan, no necesita ninguna preparación para empezar a soldar. Es solamente ubicar el material, que es un alambre macizo, y el gas, que es un dióxido de carbono, porque se van a unir metales ferrosos. Se debe aclarar la cantidad de voltaje que se va a utilizar. Avanzado, por favor. Se ve cómo se está soldando, que según los profesionales indicaron de que es más fácil que con electrodos. No se tienen que hacer un proceso circular, sino que en este caso están haciendo un zigzag y fue un trabajo muy rápido
y se ve que es muy prolijo, más prolijo que haciendo con electrodos. ¿Qué más puedo decir? Que el operario tiene que saber bien qué corriente le va a dar a la máquina, al equipo. Y por la imagen siguiente, pásala a la diapositiva, por favor. Porque si se le da mucha corriente, se pueden socavar las piezas. Si se le, como en la imagen de arriba, si se le da poca corriente, pueden llegar a no soldarse, a no unirse. Y en cambio, si está el voltaje en el rango específico, se logra una buena soldadura. Hasta el siguiente. Las desventajas son pocas en este equipo. El equipo es muy caro, bueno, más caro que los otros métodos. El enfriamiento es rápido, tiene algunas limitaciones en acceso, y la mano de obra es más calificada porque se tiene que saber exactamente qué gas, qué alambre, qué técnica se tiene que usar para cada tipo de trabajo. Pasa a la siguiente. Y las ventajas son muchas. Por ejemplo, y la más importante es que tiene mucha productividad por la continuidad, no se tiene que estar cambiando el material base, por ejemplo, con los electrodos, ya que los alambres tienen mucha longitud. También, como no se tiene que preparar los bordes para empezar el trabajo, simplemente se empiezan a unir las piezas con la soldadura. No genera escoria cuando tenemos alambre de tipo macizo. Es fácil de usar, tiene bajo aporte calórico, entonces eso es mejor para que no temple el metal. Se puede soldar en todas las posiciones, emite reducidos gases contaminantes y tiene mejor terminación, como por ejemplo esas dos imágenes que puse, que es una comparación con electrodos y con mi imagen. Nada más. ¿Qué sigue? Tenemos la fuente de donde sacamos información. También dejamos un manual de soldadura donde habla de varios tipos de soldadura. Bueno, ahí termina la presentación. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a poner un aplauso aquí. Muy bien, y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo destaco del trabajo que están haciendo, el hecho que se dan cuenta que pueden buscar información y formarse con cualquier tema que necesiten, pueden armar la presentación y pueden exponerla ante sus compañeros. Así que es una tarea que a mí personalmente me gusta que puedan hacer. Y todo lo que estamos escuchando podemos aprender. ¿Hay alguna pregunta que se quiera hacer al grupo? Bueno, parece que no hay dudas, así que podemos pasar al grupo 5. ¿Grupo 5 están? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahí nuestro compañero va a poner la presentación. Bueno, perfecto. Hola, hola. Ya sabe, el grupo 5 tiene que presentarse al grupo, decir que van a hablar y recién desarrollarlo el tema. No sé si se ve ahí. Sí se ve. Listo. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 5, integrado por Degle Máximo Carlos, Domínguez Rossi Jorge, Osatinque Andrés y Solórzano Jorge Raúl. El tema que vamos a hablar nosotros va a ser sobre la soldadura TIC, que significa Tungsten Inert Gas, un gas inerte con un electrodo de tungsteno. Primero vamos a empezar hablando qué es una soldadura TIC. Este tipo de soldadura usa de fuente de energía un arco eléctrico. En el video se observa aquí como un haz de luz azul, que se establece entre el electrodo no consumible y la pieza a soldar. No sé, escucho algo, un ruido ahí, ¿puede ser? Lo que
no hablan apaguen los micrófonos. Hola. Corcho, por favor, apaga el micrófono. Ahí está. Hola. Bueno, este tipo de soldadura se establece entre un electrodo que es no consumible, que se observa aquí, y la pieza a soldar, que sería el tubo que se encuentra aquí. Este electrodo es de tungsteno y está sujeto a un soplete que se observa en la mano derecha, también llamada pistola o antorcha, en algunos casos lo llaman, que transmite la corriente eléctrica y va inyectando el gas protector. Algunas vienen como el sistema de refrigeración que habló recién mi compañero, o algunas directamente con sistema seco. Y es alimentada por una corriente continua o corriente alterna, dependiendo del uso que se vaya a utilizar. Ahora vamos a ver un video en donde se realiza este tipo de soldadura. Observamos al soldador aquí y todo el ambiente que rodea está protegido por el gas de protección que tiene como objetivo desplazar el aire de la atmósfera y evitar con el contacto con la fusión, eliminando así la posibilidad de que se contamine la soldadura, ya sea por el oxígeno que hay o por el nitrógeno en algunos casos. Aquí se va observando la soldadura, cómo va realizando la soldadura, y aquí se observa el cordón ya terminado. En algunos casos, de ser necesario, se aplica un material de aporte con varillas a un lado de la fusión, y este tipo de soldadura es muy usada y muy demandada debido a que se puede aplicar a cualquier tipo de material. A diferencia de la soldadura MIG e IMAG que habló recién mi compañero, esta usa un electrodo que es no consumible, y también el material de relleno usamos una varilla externa a la máquina que se va aplicando mientras que se hace la soldadura. Bien, ahora yo voy a continuar hablando lo que serían un poco los elementos de la soldadura en sí. Como se puede ver ahí en la imagen, tenemos el cabezal del GTAW, del Gas Tungsten Arc Welding, en el cual tiene, por dentro tiene los conductos de lo que sería el conducto eléctrico y el conducto de gas, del gas protector, como mencionó mi compañero recién, podría ser tanto de argón como de helio, o bien una mezcla de ambos. Luego en el extremo del cabezal se encuentra el electrodo de tungsteno, que una de las características principales que tiene es que tiene una elevada resistencia a la temperatura, ya que funde a partir de los 3400 grados Celsius, y bueno, esto le da un uso prolongado al electrodo. Tarda mucho en desgastarse. También se puede observar el cordón de soldadura en la imagen, y lo que está en azul sería el arco eléctrico entre el electrodo y la pieza a soldar. Es importante, ya lo voy a mencionar posteriormente, como una de las limitaciones que tiene este tipo de soldadura, es que el operario tiene que tener una especialización muy buena, ya que es importante que mantenga el arco a una buena distancia de las piezas a soldar. También se puede observar la barra rellenadora, o más bien llamadas también varillas, que deben ser de una calidad mejor o igual o mejor que la del material a soldar, perdón, y su material puede ser de acero inoxidable, como también puede ser de carbón, tanto de aluminio como de carbón. Los diámetros pueden variar de 1 a 4 milímetros, y cuando se utiliza estas barras rellenadoras, permiten obtener cordones más resistentes y también ser menos sensibles a la corrosión. Bien. Los elementos que vamos a necesitar para este tipo de soldadura van a ser los siguientes. Un generador de corriente, que como ya hablamos puede ser de corriente continua o alterna, dependiendo de lo que vayamos a soldar. Después está el soplete o antorcha portaelectrodo de tungsteno, con un haz de cable que es el que conecta nuestro generador de corriente a nuestro soplete. Podemos encontrar varios diseños de este soplete. Uno que es lo más demandado son unos que tienen el mango de agarre, el botón de encendido y apagado.
y como me dijo mi compañero, algunos tienen un sistema de refrigeración por agua para el soplete. Después tenemos la pinza con cable de masa, que es un elemento conductor para realizar soldaduras por arco eléctrico. Consta de una pinza metálica conectada a un cable que en el otro extremo se le enchufa en el soldador eléctrico. A esta pinza la tenemos que fijar a la pieza metálica que queremos soldar. También tenemos el tubo de gas, el cual nos va a permitir proteger la soldadura de otros gases, como ya habló mi compañero. Y por último, y para mí, a mi parecer, el más importante, que sería el personal especializado, con todos los elementos de seguridad que se han dicho en varias presentaciones, los guantes, la bota, pero es importante destacar para este tipo de soldadura la careta, que debe tener un vidrio más oscuro. Esto es para protegerlo de los rayos ultravioleta que genera esta soldadura. Bueno, ahora vamos a hablar de las ventajas del sistema este de TIC. En cuanto a la resistencia, como se puede apreciar ahí en la imagen, este método de soldadura posee la ventaja de que se pueden obtener cordones más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que en el resto del procedimiento, gracias al gas protector que impide el contacto entre el oxígeno de la atmósfera y el baño de fusión, permitiendo así obtener soldaduras de igual composición química y propiedades mecánicas que el metal base, cuando no hay material de aporte. El proceso también puede ser mecanizado o robotizado. En cuanto a la posición, ahí como también podemos ver en la imagen, este sistema se puede soldar en toda posición y con arco visible para facilitar la soldadura en lugares de difícil acceso. En cuanto a los materiales, se puede aplicar la soldadura en todo tipo de metales, también para aceros inoxidables y aleaciones comerciales, incluyendo aquellos difíciles de soldar y aquellos que poseen espesores delgados, a los cuales se le entrega alta calidad de soldadura. Entre esos metales tenemos metales ferrosos de alta o baja conductividad eléctrica, que se caracterizan por tener una gran resistencia a la tensión y dureza, como aceros aliados, aluminio, magnesio, cobre, níquel, entre otros. Después tenemos el hierro fundido, que es el producto obtenido de la primera fusión del hierro en altos hornos. Contiene grandes cantidades de carbono y silicio y se rompe con facilidad. Y también para soldar metales, como dije antes, de espesores delgados. También mantiene el arco con muy bajas corrientes, pudiéndose soldar una amplia gama de espesores. Otra ventaja es la terminación. Como ya vimos en el video al comienzo, el cordón de soldadura obtenido presenta un buen acabado, ya que el electrodo de tungsteno y el material de aporte son independientes, y se permite añadir solo la cantidad adecuada, si es necesario, evitando así generar soldaduras con sobreespesores, y por ende se obtiene un buen aspecto. También se obtienen soldaduras homogéneas, de buena apariencia y, como dije anteriormente, de buen aspecto con un acabado liso. Y por último, hablaremos con respecto a su arco concentrado. Con este se tiene control puntual del calor aplicado con una menor distorsión y mayor efectividad de metales de alta conductividad térmica. No se transfiere material a través del arco, por lo que no se producen chispas o salpicaduras. También eso lo podemos ver en el video. Y se posee así una terminación limpia con poca generación de humo. Este tipo de sistema se lo utiliza en las industrias alimentarias y farmacéuticas, porque justamente eso es un proceso muy limpio que no deja residuos y no contamina el metal base. Bien, como mencionó mi compañero recién, las ventajas, también tenemos limitaciones para este tipo de soldaduras que van a determinar a la hora de elegir con qué tipo de soldadura hacer,
hay que guiarse un poco de estas ventajas y limitaciones que tiene. Como primera limitación es los costos altos, costos elevados. Es un método de soldadura que requiere una mano de obra muy especializada. Como dije anteriormente, se necesita un gran control y precisión para mantener el arco a una buena distancia de los objetos a soldar. Y también los costos de los equipos son muy elevados. Como segunda limitación se puede hablar de la velocidad de deposición. Son menores a otros tipos de soldaduras. La velocidad de deposición es, para que entiendan, la cantidad de material de aporte depositado en una unidad de tiempo. Bien, es en unidad de kilogramos por hora, por ejemplo. Como otra limitación se tiene que es necesario proporcionar un flujo continuo de gas, por lo que hay que instalar tuberías o bombonas, y esto produce un gran encarecimiento. Otra limitación sería que las piezas, se requiere que las piezas estén totalmente limpias. Y por último se puede hablar de la dificultad que tiene este tipo de soldadura de trabajar al aire libre o en accesos, ya que es necesario que no, como mencionó mi compañero, la importancia del gas protector, que no ingrese el aire a la soldadura y produzca corrosiones. Bueno, eso básicamente fue la exposición. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Parece que fue clara la exposición, así que bueno, ahí va un aplauso. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Gracias. Muy buenos los 5 trabajos que hemos visto hasta el momento. Muy claros y nos permiten a todos abarcar todos los tipos de soldadura. Si bien nosotros no somos los operarios que van a trabajar haciendo la soldadura, sino que vamos a calcular los cordones en cuanto a la longitud y espesor, ustedes ya lo han visto en el práctico, que esa es la tarea que nos toca a nosotros. Sí tenemos que tener idea, tenemos que tener conocimiento de los distintos tipos de soldadura para saber cuándo es aplicable uno y cuándo podemos recurrir a otro método de soldadura en búsqueda de una mejor calidad o algún otro factor, mayor economía, menor tiempo, lo que sea, lo que haga falta en las distintas circunstancias. Y nos podremos también hacer asesorar por especialistas que nos ayuden a tomar las decisiones. Pero de entrada, ustedes ya tienen un pantallazo de las distintas posibilidades. Bueno, el grupo 6 estaría presentando en la clase del miércoles que viene su trabajo. ¿Hay alguien del grupo 6? Bien, ingeniero, sí, acá lo estoy escuchando. Bueno, no hay problema. ¿Están en condiciones? ¿Van a llegar a tiempo para el miércoles a las 5? Sí, estamos en condiciones. Ya estamos en condiciones. Bueno, perfecto. Perfecto. Vamos a pasar entonces al tema de hoy. Le estoy compartiendo pantalla de elementos comprimidos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno. Ahí hay un micrófono encendido que sería bueno apagarlos y los prenden en el momento que necesiten hacer alguna consulta. Les decía la vez pasada que habíamos visto entonces los medios de unión, que contamos en las estructuras metálicas, y después íbamos a empezar por las solicitaciones. Hemos comenzado por la solicitación de tracción, y ahora vamos a ver elementos comprimidos con una carga axial. Para eso vamos a hacer un repaso, un reconocimiento del problema que se genera cuando estudiamos la acción de una carga axial de compresión en un elemento cualquiera, en una barra. Entonces, lo que se plantea acá es la situación de una barra cuyo eje es la línea de trazo, que está sometida a una carga axial que es totalmente concéntrica, no hay ninguna excentricidad de esa
carga, el momento es cero, los apoyos son articulaciones perfectas, entonces tiene una determinada longitud, la carga esta va a generar en algún momento una determinada deformación de la barra. ¿Ah? Esta sería entonces, esta curva representaría la forma de la deformada, que es el fenómeno que conocemos como pandeo. Cuando se encuentra en esta situación la barra, se enfrenta a un problema de equilibrio, y pueden darse tres situaciones: que ese equilibrio sea inestable, estable o indiferente. Vamos a decir que es inestable cuando la barra no puede volver a su posición de equilibrio inicial, a quitar la carga. Vamos a decir que es estable cuando la barra vuelve a su posición de equilibrio inicial, y vamos a decir que es indiferente cuando la barra queda deformada en la nueva posición de equilibrio. El primero que lo estudió este fenómeno fue Euler en 1734, hace aproximadamente 250 años. Y el problema lo estudió justamente con lo que acabamos de ver recién. Es un caso hipotético, no es real, donde se plantea un material isótropo, homogéneo y perfectamente elástico. La barra es recta y de sección constante en toda su longitud. Eso quiere decir que no tiene ninguna deformación inicial. La fuerza de compresión actúa en el centro de gravedad de la sección. Eso quiere decir que no tiene momentos, no hay ninguna excentricidad. Los extremos de la barra son articulaciones perfectas sin restricción, tales que el acortamiento de la barra, me quedan 10 minutos. Cuando se corte volvemos a entrar a la misma reunión. Entonces, los extremos de la barra son articulaciones perfectas, tales que el acortamiento de la barra no está restringido. Las deformaciones son muy pequeñas, las únicas tensiones actuantes en la sección de la barra. Todos estos conceptos son muy importantes porque ya vamos a ver cuáles serían las situaciones reales a las que se enfrenta la barra. Bueno, Euler lo que hizo fue definir la tensión crítica de esa barra por medio de una expresión teórica, donde dice que la carga crítica está dada por pi cuadrado por el modo de elasticidad, momento de inercia, dividido en la longitud de la barra elevada al cuadrado. Nos interesa conocer la tensión crítica, y la tensión crítica queda definida como el cociente de la carga crítica sobre el área bruta de la barra. Si reemplazamos entonces la carga crítica por la que hemos definido recién, entonces nos va a quedar esta expresión, donde vemos acá el cociente del momento de inercia sobre el área bruta. Si definimos el radio de giro como la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área bruta, entonces esto sería igual al momento de inercia sobre el área bruta al cuadrado, sería igual a lo que es el radio de giro. Reemplazamos y entonces tenemos esta expresión que se sintetiza finalmente haciendo el cociente de la longitud al cuadrado sobre el radio de giro al cuadrado como lo que conocemos como esbeltez lambda al cuadrado. Entonces llegamos a esta expresión que nos da la tensión crítica de Euler. Esa expresión de la tensión crítica de Euler queda representada por esta hipérbola conocida como la hipérbola de Euler, donde se representa en función de la esbeltez lambda las tensiones en la barra. Fíjense, la curva que representa la función de Euler es esta, pero tiene que estar acotada con la tensión de fluencia, ya que no podemos tener, por más que trabajemos con esbelteces chicas, no podemos tener tensiones críticas por encima de la tensión de fluencia. Entonces, finalmente, nos encontramos con la propuesta de Euler, que es esta gráfica: valor uniforme de tensión de fluencia hasta que intersecta la curva de la hipérbola, y finalmente la curva de la hipérbola es la que nos está dando la tensión crítica en función de la esbeltez. Es decir, a una mayor esbeltez, la tensión crítica es más chica, y a una menor esbeltez encontramos una zona donde la tensión crítica es uniforme y es igual a la tensión de fluencia. 150 años después de Euler aparece la teoría de Essenger y Shanley, en 1889, más o menos unos 150 años, 130 años atrás.
observan Shanley de Euler no es totalmente cierta en los casos reales. El material no es perfectamente elástico. Estoy teniendo inestabilidad, ¿me pueden escuchar bien? Sí, ingeniero. Porque me aparecen carteles de inestabilidad de internet. Bueno, les decía que entonces cuando se observan los casos reales, realmente elástico en las columnas reales, sino que aparece un límite de proporcional que lo llamamos FP, que se presenta aproximadamente entre el 0,5 y el 0,8 de la tensión de fluencia. Y esto es debido a tensiones residuales de los procesos de laminación de las barras. Es decir, nosotros estamos trabajando con barras que han surgido de un proceso de laminación. Durante ese proceso se ha sometido a tensiones internas las barras que hacen que empiece a perderse el límite proporcional antes de llegar a la tensión de fluencia. Entonces, el gráfico hipotético sería que nos movemos de acá en el gráfico de tensión de formación, una forma lineal que debería seguir subiendo hasta el límite de fluencia. Sin embargo, llega un punto que es el límite de proporcionalidad, que ronda entre el 0,5 y el 0,8 de la tensión de fluencia, donde se pierde la linealidad y entonces se vuelve a una curva que varía la variación de la tensión en el acero en función de las deformaciones específicas que están presentando. De modo tal que entonces tenemos un material elástico, comportamiento elástico, hasta el límite de proporcionalidad. Y en esta zona, por arriba del límite de proporcionalidad, el comportamiento sería inelástico. Si representamos, nos referimos al gráfico de Euler, de tensión crítica en función de la esbeltez, acuérdense, ese gráfico era lineal hasta la parábola de hipérbola de Euler, y después seguía la hipérbola de Euler. Esta que está acá sería la hipérbola de Euler. Lo que está diciendo Essenger es que esto modifica el comportamiento de la representación y entonces ya no tenemos la linealidad, sino que en esa zona tenemos que representar una curva que se encuentra con la curva de Euler para definirnos el comportamiento del material acero que estemos estudiando. Y ahí aparecen dos aceros, acero 1, acero 2, con dos curvas distintas. Es decir, que en esta zona, para distintos aceros, vamos a tener distintas curvas que describen el comportamiento de la tensión en función de la esbeltez en la zona inelástica. ¿Qué hace Essenger? Essenger propone utilizar la misma expresión de tensión crítica que proponía Euler, pero reemplazar el valor del modo de elasticidad por lo que define como modo de elasticidad tangente. Esa expresión, fíjense, entonces acá tengo el modo de elasticidad tangente, nos permite decir que es totalmente válida la expresión de Euler en esta zona, es directamente el modo de elasticidad del acero, y en esta zona tendríamos que reemplazar con el valor del modo de elasticidad tangente a cada punto de la curva. Poco después, eso fue en 1889, en 1895, pocos años después, vuelve a hacer una observación, estos mismos señores, Essenger y Shanley, diciendo que este valor tampoco era totalmente correcto, porque faltaba considerar las distintas formas de las secciones con que estábamos considerando. O sea, podían ser secciones full, secciones de sección circular de tubo, o podía ser un doble T, de las distintas variedades que hay de doble T, a las anchas o perfiles normales. Entonces se volvía a observar una variación y introduce otra corrección, entonces se llama al modo de elasticidad reducido. Lo cierto es que cuando se ensayan columnas reales de distintos materiales, se encuentra que la carga crítica no es ni el primero ni el segundo valor que definen ellos, sino que es un valor intermedio entre los dos valores que están definiendo las teorías de Essenger y Shanley. ¿Qué pasa entonces? Ya hemos visto los conceptos teóricos del primero, que fue Euler, y las correcciones que le hicieron Essenger y Shanley. ¿Qué pasa si visualizamos las columnas reales?
nos encontramos que hay un factor que Euler no desconocía, que era la deformación inicial. Entonces, para el proceso de fabricación, por el proceso de fabricación, transporte y montaje, tanto de perfiles como de secciones armadas soldadas, tienen una curva o deformación inicial. Imaginemos que hay que transportarla a las vallas, ya sea en el hombro de los obreros para subirla a camiones que después los descargan en la obra, o por medio de grúas, elementos que lo van a solicitar de dos puntos extremos, y van a empezar a aparecer deformaciones que se generan por el transporte. También el proceso de fabricación las puede producir pequeñas deformaciones. Estamos hablando de deformaciones que quizás pueden ser poco visibles al ojo humano, pero esas deformaciones existen. Entonces, en el gráfico de Euler, que es la primera que estamos acá mostrando, un gráfico de deformación en carga crítica, como no hay deformación inicial, la carga crítica que en el gráfico real hay una deformación inicial, entonces la carga crítica comienza de 0 hasta alcanzar un valor que se hace asintótico. Y acá podemos ver en la curva una deformación, bueno, acá es bastante significativa, a los efectos nada más que se entienda que hay una deformación inicial a la cual se va a sumar después la deformación por pandeo. Los reglamentos consideran que estas deformaciones iniciales